En el estoicismo hay una manera de entender la vida muy pragmática que nos puede venir muy bien en el siglo XXI como consejo a la hora de enfocar nuestro día a día. Epicteto decía que toda persona debería de comenzar planteándose lo siguiente para tomar buenas decisiones. ¿Qué cosas dependen de mí en la vida y qué cosas no dependen de mí en la vida? Entonces, cosas que dependen de mí en la vida y a las que le tengo que prestar toda la atención posible y tengo que mejorar en ellas mi toma de decisiones. Mis opiniones. Mis opiniones son mías, de nadie más, tengo que responsabilizarme de ellas y tengo que saber muy bien dónde las doy y hacia quién van dirigidas. Esto es fundamental en el siglo XXI cuando las redes sociales, la velocidad de transmisión del mensaje o de la indignación está por encima del análisis reflexivo. Entonces, la primera cosa que te dice Epicteto es: tus opiniones son tuyas, cuídalas, ¿no? Segundo, tus aspiraciones. ¿A qué aspiras en la vida? Es algo que tienes que decidir tú, y tienes que decidirlo tú desde tus circunstancias y en tus contextos. ¿Cuál es el problema? Que al final las aspiraciones vengan desde fuera y tengas que importarlas. Cuando tú importas una aspiración a nivel personal o profesional, estás poniendo en manos de alguien externo lo que quieras hacer en la vida. Y eso te puede causar una gran insatisfacción. También dice Epicteto: sé consciente de tus limitaciones. Son tus limitaciones, por lo tanto, acéptalas como vienen, pero primero conócelas. Es decir, que no te vengan impuestas desde fuera, sino que seas tú el que seas capaz de manejar esas tus limitaciones. Y por contra, cosas que no dependen de ti y a las que no le deberías de prestar tanta atención o no te deberían de afectar tanto desde el principio, las opiniones de los demás. Es decir, los demás van a opinar constantemente de nosotros. Dice, bueno, intenta darle la medida oportuna a cada opinión. Yo en esto siempre añado, ¿no? Las personas que quieres y las que percibes que te quieren, sus opiniones son muy positivas para ti porque en realidad son personas que tienen aprecio, ¿no? Pero el resto de opiniones, y en esto las redes sociales están a la orden del día, pueden hacerte mucho daño, tanto positiva como negativamente. Y esto es algo que me gusta destacar cuando intento educar a nuestros chavales en el uso de las nuevas tecnologías. Si te vienes muy arriba cuando recibes muchos likes, si le das mucha importancia cuando las redes sociales te están encumbrando, a la primera crítica que venga también le darás importancia. Segunda cosa que no depende de ti, dice Epicteto: los afectos de los demás. Es decir, no puedes empeñarte en que te quieran ni en que gustes a todo el mundo. Así es que intenta buscar una identidad, pero no intentes que los demás tengan unas emociones hacia ti que tú consideres oportunas o no. Y la tercera cosa, que creo que también es fundamental, que una persona tiene que tener en cuenta que no depende de ella, son los logros de los demás. Es decir, hacia donde los demás vayan y lo que consigan no dependen de ti, así es que no dejes que te afecte, y si además son amigos, alégrate por ellos. Pero no te obsesiones con igualar los logros de los demás, sino pon una meta en torno a ti y no en torno al otro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la filosofía, cuando te vas a la parte pragmática, cuando te vas a las enseñanzas del día a día, puede ser un elemento maravilloso para el pensamiento crítico. Y en esta línea de ejemplo de pensamiento crítico, hay uno muy interesante que en el siglo XXI creo que debería de ser casi obligatorio en las escuelas de periodismo, pero también a nivel educativo en secundaria, y es que el pensamiento crítico tendría que funcionar a la hora de entender los titulares de prensa que se suelen dar o los titulares de las noticias que en unas ocasiones impactan esa parte emocional. Y es que el vuelco hacia el lado emocional que está surgiendo en los medios de comunicación es tan potente que está anulándose la capacidad primaria de razonamiento que deberíamos de tener nosotros. De modo que si yo consigo un titular sensacionalista, yo sé que voy a acudir directamente a tu emoción, o bien de felicidad o bien de indignación, y he conseguido anular tu parte racional. ¿Por qué? Porque he ido directamente a la emoción, ¿no? Esto ya lo sabían los romanos. Cuando en el año 80 el emperador Tito inaugura el Coliseo, lo hace porque, en primer lugar, consigue acabar la obra, ¿vale? Pero lo hace porque en el 79 había estallado el Vesubio y se había llevado por delante Pompeya y el Culano, y en el 80 un incendio asola un tercio de Roma, y encima una plaga, creemos que era la peste, se carga la otra parte. Entonces Tito ve que su reinado estaba a punto de claudicar y decide inaugurar el Coliseo, acelera la finalización del mismo y lo inaugura. Y da 100 días con sus mañanas y tardes de espectáculo gratuito para todo el pueblo de Roma. Y todos los días en los sótanos del Coliseo se hacían 1000 hogazas de pan y se repartían en los descansos a todo el público. A partir de ahí, cuando terminaron los espectáculos, el reinado de Tito permaneció sin ningún problema
porque sabía que se había ganado al público a base de dos cosas muy sencillas, que es pan y circo, ¿no? Bueno, pues en el siglo XXI el pensamiento crítico tiene que estar teledirigido para darnos cuenta de que si no utilizamos esa capacidad de análisis de la realidad, al final se impone el circo y estás constantemente en una dinámica de entretenimiento que hace que no estés atento a lo que realmente hay de fondo. De ahí mi insistencia, ¿no?, mucho en que intentemos educar a la gente desde una perspectiva con un foco de apertura ancha, porque si olvidamos el contexto, al final, cuando descontextualizas, estás olvidando la verdad y la realidad.